Buenos días, Licen. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Lady Villa Salazar. Soy estudiante de enfermería. Hoy hablaremos sobre la tromboembolia pulmonar. En primer lugar, ¿qué es la tromboembolia pulmonar? Es un bloqueo parcial o total de las arterias pulmonares por un embolo, generalmente un trombo formado en el sistema venoso profundo de las extremidades inferiores. El 90% de los casos, el embolo proviene de estas venas, aunque también puede provenir o originarse en las venas pélvicas superiores y centrales. La fisiopatología del tromboembolismo pulmonar se produce debido a la afectación de la circulación, como el intercambio gaseoso o la ventilación pulmonar. Esto afecta sobre la circulación, que consiste en un aumento repentino de las resistencias vasculares y de la presión del ventrículo derecho, con dilatación de este y desplazamiento del mismo hacia la izquierda. Esto condiciona una sincronización de ambos ventrículos, lo que lleva al fracaso del ventrículo izquierdo, con una disminución de la fracción e inestabilidad hemodinámica. Por su parte, la afectación respiratoria consiste en una insuficiencia respiratoria que es secundaria a la alteración hemodinámica, produciendo un desajuste en relación de la perfusión y ventilación, debido a que existen zonas bien ventiladas pero mal profundas, lo cual contribuye a la hipoxemia. Las causas más comunes del tromboembolismo pulmonar son la trombosis venosa profunda, que es la formación de un coágulo en las venas profundas de las piernas o la pelvis. Luego está la éstasis venosa, que es el estancamiento de la sangre en las venas, el daño endotelial, que son lesiones o inflamación de la pared de las venas, hipercoagulabilidad. Algunas enfermedades o condiciones pueden aumentar lo que es la capacidad de la sangre para coagularse. Como datos objetivos presentará lo que es la disnea súbita, dolor torácico, ansiedad, sensación de muerte inminente, palpitaciones, tos seca con expectoración hematoica, mareo o, por último, lo que son dolor de extremidades inferiores. Como datos objetivos se observará lo que es la taquipnea, la taquicardia, la hipotensión arterial, cianosis, hipoxia, fiebre, distensión de las venas del cuello o signos de la trombosis venosa profunda, que son edema unilateral de la pierna, dolor a la palpación y color de enrojecimiento local. Como factores de riesgo, esta enfermedad podrá ocasionarse como condiciones médicas, que son enfermedades cardíacas, cáncer o cirugías. Luego está la inmovilización prolongada, factores como antecedentes de trombosis o flebitis previo y otros factores. Como prueba diagnóstica se realizará lo que es la angiotomografía pulmonar, luego la gramografía de ventilación y perfusión, que se utiliza como una alternativa cuando no se puede administrar contraste. Luego está la ecografía Doppler de los miembros inferiores, ecocardiograma, radiografía del tórax y por último electrocardiograma. Luego en las pruebas de laboratorio se realizará lo que son los dímeros D, que es cuando útil para descartar las enfermedades en pacientes con bajo riesgo clínico, gasometría arterial, troponinas, hemograma, estudios de coagulación, pruebas de función renal y hepática. En el tratamiento farmacológico se administrará lo que son anticoagulantes inmediatos, como ser la hepaparina no fraccionada, la hepaparina de bajo peso molecular o la fondaparinina. Luego están los trombolisis, que son medicamentos fibrinolíticos, y la administración de un soporte vital, que consiste en la oxígeno suplementario en caso de hipoxemia, vasopresores como noradrenalina si hay shock, analgesia para poder aliviar lo que es el dolor pleurático. Y por complicaciones de la tromboembolia pulmonar se presentará lo que es la insuficiencia cardíaca, shock obstructivo, muerte súbita, hipertensión pulmonar,
Infarto del pulmón, que es una muerte de un tejido pulmonar por falta de irrigación sanguínea. La recurrencia de tromboembolismo, hipoxemia severa y daño cerebral secundario. También puede ser complicaciones de tratamiento como ser hemorragia o trombocitopenia inducida por una hepaparina, que es una reacción inmunológica rara, pero a su vez grave. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañero. Continuando con el tema, les voy a explicar un caso clínico de un paciente con tromboembolia pulmonar. En los cuidados de enfermería tenemos corroborar la identificación del paciente. Este procedimiento evita errores en la administración de medicamentos, transfusiones, procedimientos invasivos, el cual garantiza que los cuidados se apliquen a un paciente correcto. Administrar oxígeno suplementario según indicación médica. La administración de oxígeno mejora la oxigenación tisular al corregir la hipoxemia, la cual es causada por la obstrucción del flujo sanguíneo en las arterias pulmonares. Monitorizar signos vitales cada 2 a 4 horas. La vigilancia frecuente de los signos vitales permite detectar cambios hemodinámicos y respiratorios que pueden indicar deterioro clínico. Colocar al paciente en posición semifolle. La posición semifolle facilita la expansión pulmonar y mejora la ventilación y la perfusión, así reduciendo la disnea. Administrar anticoagulantes según prescripción médica. Los anticoagulantes previenen la formación de trombos, reduciendo el riesgo de nuevas embolias. Vigilar signos de sangrado. La anticoagulación aumenta el riesgo de hemorragia y la detección temprana de signos de sangrado, el cual nos permite intervenir oportunamente. Evaluar la presencia de disnea, cianosis y dolor torácico. Estos síntomas son indicativos de hipoxemia y compromiso hemodinámico comunes en el paciente con tromboembolia pulmonar. Controlar la saturación de oxígeno mediante la pulsioximetría. La pulsioximetría nos permite una evaluación continua de la oxigenación, así facilitando ajustes en el soporte respiratorio. Fomentar la movilización precoz. La movilización temprana previene estasis venosa y reduce el riesgo de formación de nuevos trombos. Caso clínico. En este caso, tenemos un paciente masculino de 63 años de edad, el cual acude al servicio de emergencia acompañado de su esposa. El paciente refiere dificultad respiratoria, ansiedad, malestar general, refiere sentir dolor torácico y dolor en las extremidades inferiores con sensación de desmayo. Durante la evaluación se observa al paciente con disnea, pálido y agitado, presentando signos vitales de una presión arterial de 85/55 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto con una saturación de 90% y temperatura de 36.2 centígrados. Durante la exploración física se evidencia dolor torácico de tipo pleurítico. En la ocultación se oyen ruidos cardíacos rápidos y se observa un edema en el miembro inferior izquierdo. El doctor solicita laboratorio, el cual en la gasometría arterial el pH está a 7.50. La presión arterial de oxígeno está a 58 milímetros de mercurio. La presión arterial de dióxido de carbono está a 30 milímetros de mercurio. En el hemograma se puede observar una leucocitosis leve. En los péptidos natriuréticos cerebral está a 520 picogramos sobre mililitros. El valor normal de este sería entre 100 a 400 picogramos sobre mililitro. El doctor confirma una tromboembolia pulmonar con compromiso hemodinámico
e indica administración de oxígeno con mascarilla de reservorio al 100%. Administración heparina no fraccionada, endovenoso en bolo, 880 unidades sobre kilogramo sobre hora. Alteplasa de 100 miligramos endovenoso cada 2 horas seguida de perfusión continua, soporte con vasopresores como ser la noradrenalina, reposo absoluto en cama con elevación de miembros inferiores. En la valoración tenemos los datos subjetivos, el cual el paciente refiere dificultad respiratoria, ansiedad, malestar general, dolor torácico y dolor en las extremidades inferiores con sensación de desmayo. En los datos objetivos se puede evidenciar disnea, palidez, agitado, signos vitales de una presión arterial de 85/55 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, una saturación de 90% con una temperatura de 36.2 centígrados. También se puede evidenciar edema en el miembro inferior izquierdo. En los datos actuales tenemos dolor torácico del tipo pleurítico, ocultación de ruidos cardíacos rápidos. En el diagnóstico NANDA tomamos el dominio 4, que en este caso sería actividad y reposo, la clase 4, que es la respuesta cardiovascular pulmonares. En la etiqueta tenemos perfusión tisular periférica, el cual tenemos como definición disminución de la circulación sanguínea en las extremidades. En la formulación del diagnóstico tenemos perfusión tisular periférica ineficaz relacionado con autogestión ineficaz de la salud manifestado por edema y alteraciones de funcionamiento motor, palidez de la piel y dolor en las extremidades. En los resultados no tenemos el dominio 2, salud fisiológica, en la clase E, cardiopulmonar. En la etiqueta tenemos la perfusión tisular periférico, que sería como definición, adecuación de flujo sanguíneo a través de los pequeños vasos de las extremidades para mantener la función tisular. En los indicadores tenemos edema periférico, el cual en la puntuación diana tenemos 2 de mantener a 2, aumentar a 4 y evaluar a 3. En dolor localizado en las extremidades tenemos mantener a 2, aumentar a 4 y evaluar a 3. En palidez de la piel tenemos mantener a 3 y aumentar a 4 y evaluar a 4. En la puntuación global del resultado tenemos mantener a 2, aumentar a 4 y evaluar a 3. En las intervenciones del NIC tenemos el dominio 2 fisiológico completo. Como primera intervención tenemos cuidados del paciente con embolismo periférico, que sería elaborar una historia clínica detallada del paciente para planificar los cuidados preventivos actuales y futuros. También tenemos valorar los cambios de estado respiratorio y cardíaco, realizar una valoración exhaustiva de la circulación periférica, administrar anticoagulantes, elevar cualquier extremidad con sospecha de estar afectada un 20% o más encima del nivel del corazón, aplicar medidas o maguitos de compresión clásica graduadas para reducir los riesgos. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Eliana Visa Castro. Yo voy a explicar el tema de la fibrosis pulmonar. Bueno, ¿qué es la fibrosis pulmonar? Es una enfermedad que se caracteriza por la cicatrización y el engrosamiento del tejido pulmonar. Esta es ocasionada debido a que el pulmón sufre una lesión o un daño y el tejido blando y esponjoso llega a ser reemplazado por un tejido engrosado y rígido.
en el cual puede ocasionar lo que es la dificultad de funcionamiento adecuado respiratorio y el intercambio gaseoso en el organismo. Como esta enfermedad es progresiva, lo que quiere decir es que con el tiempo este puede empeorar. ¿Qué es la fibrosis pulmonar? Es una enfermedad que se caracteriza por la cicatrización y el engrosamiento del tejido pulmonar. Esta es ocasionada debido a que el pulmón sufre una lesión o un daño y el tejido blando y esponjoso llega a ser reemplazado por un tejido engrosado y rígido, en el cual puede ocasionar lo que es la dificultad de funcionamiento adecuado respiratorio y el intercambio gaseoso en el organismo. Como esta enfermedad es progresiva, lo que quiere decir es que con el tiempo este puede empeorar. Hablando sobre la fisiopatología de la fibrosis pulmonar, es cuando el pulmón está en constante exposición a contaminantes o tóxicos o agentes agresivos, los cuales las células epiteliales alveolares, especialmente los linfocitos tipo 2, sufren un daño repetitivo y crónico. Estas células son claves porque reparan lo que es el epitelio y producen surfactante. Sin embargo, al ser lesionadas, se llega a producir lo que es la apoptosis, lo que es la muerte celular, o entran en un estado de disfunción, lo que impide lo que es la regeneración normal del tejido pulmonar. Al, al sufrir lo que es esta lesión, llega a provocar también lo que es la acumulación de proteínas mal plegadas, lo cual puede ver un lo cual empeora y limita lo que es aún más la reparación. Al perderse el epitelio, la membrana basal queda expuesta y se activa una respuesta inflamatoria a esta zona lesionada. Y en esta zona llegan a migrar los que son células inmunes como neutrófilos y macrófagos alveolares, que liberan citocinas y factores de crecimiento. Entre ellos podemos encontrar lo que es el factor de crecimiento transformante beta, que es el principal mediador de la fibrosis. El factor de crecimiento transformante beta estimula los fibroblastos en los intersticios para que se transformen en miofibroblastos, los cuales producen un colágeno tipo 1 y tipo 3, fibronectina y otros componentes de la matriz extracelular. Estos se depositan en el intersticio, causando lo que es un engrosamiento y rigidez del tejido. Con el tiempo, la arquitectura pulmonar se distorsiona. Los alveolos llegan a sufrir un colapso y se forman lo que son los espacios fibrosos conocidos como canalización, dañando lo que es la red capilar y reduce lo que es llega a perder lo que es la elasticidad, reduce lo que es la perfusión y empeora lo que es la hipoxemia, que es baja concentración de oxígeno en sangre. Y el pulmón se llega a formar como llega a ser un órgano rígido, retraído, con una gran pérdida de capacidad para el intercambio gaseoso. Ahora la etiología de la fibrosis pulmonar. Esta llega a estar asociada con múltiples factores que contribuyen a su desarrollo, teniendo como un factor que es las enfermedades respiratorias o infecciones respiratorias, que son las infecciones virales o bacterianas que pueden causar lo que es una inflamación crónica en el tejido pulmonar. Las enfermedades autoinmunitarias, que son enfermedades como la artritis reumatoide, esclerosis sistémica y lupus eritematoso sistémico. El sistema inmunológico ataca por error los tejidos propios, lo cual llega a ver lo que es la aparición constante de una inflamación. Y esto llega a incluir también un daño a los pulmones. Después está lo que es el factor ambiental, que es la exposición a contaminantes, tanto eh, en la parte laboral como en la parte ambiental. Eh, como, como contaminantes podemos encontrar lo que es el polvo mineral, como sílice o asbesto, humo, gases tóxicos y otros agentes irritantes provocan un daño directo a estas células pulmonares. También podemos encontrar como un factor de riesgo lo que es el tabaquismo. El humo del tabaco contiene miles de sustancias tóxicas que dañan directamente al epitelio pulmonar.
Después están los medicamentos y tratamientos terapéuticos como la quimioterapia, medicamentos antiarrítmicos y inmunosupresores, que pueden causar una toxicidad directa. Bueno, ahora signos y síntomas de la fibrosis pulmonar. Como datos subjetivos tenemos lo que es la debilidad generalizada, que llega a estar en un aumento del gasto energético respiratorio, el cual conlleva lo que es un desgaste muscular y llega a experimentar lo que es también fatiga, ansiedad, dolor torácico, llega a tener lo que es sensación de falta del aire, cansancio, debido a la reducción elástica pulmonar y engrosamiento de los alveolos, dificulta lo que es el intercambio gaseoso, generando lo que es la hipoxemia, que es baja concentración de oxígeno en sangre. Como datos objetivos tenemos lo que es lo que es la disnea, que es un síntoma, bueno, un signo característico de la fibrosis pulmonar, tos seca y persistente, taquicardia, taquictia, y llega a haber sonidos crepitantes al momento de la auscultación pulmonar, hipoxemia, acropaquia, cianosis y pérdida de peso. Como pruebas de laboratorio de la fibrosis pulmonar, se llega a pedir lo que es un análisis de sangre completo, en el cual incluirá lo que es el hemograma, la gasometría arterial, el cual se evaluará lo que es el intercambio gaseoso y el estado ácido-base en los pacientes con fibrosis pulmonar. Como pruebas diagnósticos tenemos lo que es radiografía del tórax, tomografía computarizada de alta resolución, ecocardiografía, espirometría y biopsia, que es invasiva y tiene posibilidades de complicaciones, pero puede ser la única forma de hacer lo que es un diagnóstico correcto. Como tratamientos no farmacológicos tenemos lo que es fomentar hábitos saludables, como es comer bien, no fumar ni beber. También tenemos lo que es la oxigenoterapia, que es del oxígeno suplementario, en el cual se mejorará la saturación de oxígeno en sangre, aliviando lo que es la disnea, que es la sensación de falta de aire. Cambio de posiciones en caso de que el paciente presente disnea en reposo, se llega a realizar cambio de posiciones. En esta ocasión podemos realizar lo que es la posición semi-Fowler para mejorar la expansión de los pulmones o del tórax. Rehabilitación pulmonar, trasplante pulmonar y brindar un apoyo psicológico y emocional al paciente. Como tratamiento farmacológico de la fibrosis pulmonar tenemos el nifedipine y la pirfenidona, que son medicamentos antifibróticos. También está lo que es el uso de corticosteroides, como la prednisona, metprednisolona y azatioprina, que es un agente inmunosupresor que actúa inhibiendo la síntesis de purinas, reduciendo lo que son las células, reduciendo lo que es la inflamación, perdón. Después está la morfina, que se usa mayormente para el alivio de la disnea. Como complicaciones de la fibrosis pulmonar tenemos lo que es insuficiencia respiratoria, hipertensión pulmonar que afecta a las arterias de los pulmones o arterias pulmonares, neumotórax, que es debido al tejido pulmonar con fibrosis, se encuentra rígido y frágil. Con los esfuerzos respiratorios o durante crisis de tos intensa puede romperse bullas, sus pleuras o zonas débiles de los pulmones. También está la aparición de cáncer pulmonar debido a que la fibrosis pulmonar prolongada aumenta el riesgo de desarrollar lo que es cáncer de pulmón debido a la inflamación crónica y el daño repetido al epitelio pulmonar. Tenemos los cuidados de enfermería, en este caso como primer cuidado tenemos valorar el patrón respiratorio, que sería la frecuencia, la profundidad y el uso de músculos y accesorios. La fibrosis pulmonar reduce la elasticidad del parénquima pulmonar, el cual esto compromete la ventilación alveolar,
La valoración frecuente nos permite detectar precozmente signos de deterioro respiratorio como ser la taquipnea o disnea progresiva. Monitorizar saturación de oxígeno y signos de hipoxia. La monitorización nos permite evaluar la eficacia de la oxigenoterapia, también detectar signos tempranos de desaturación, así permitiendo una intervención oportuna. Posicionar al paciente en semi-Fowler o Fowler para facilitar la expansión pulmonar. La posición semi-Fowler incorporada nos favorece la mecánica respiratoria al reducir la presión abdominal sobre el diafragma, así mejorando la ventilación pulmonar. Evaluar el patrón respiratorio y la presencia de disnea mediante la escala de Borg, el cual esto nos permite cuantificar la dificultad respiratoria y guiar a intervenciones y evaluar su efectividad. La disnea es un síntoma cardinal de la fibrosis pulmonar. Mantener la vía aérea libre mediante la hidratación y técnicas de higiene bronquial. La hidratación adecuada ayuda a mantener el moco menos viscoso, así facilitando la expansión y la expectoración y previniendo infecciones respiratorias. Educar al paciente sobre técnicas de respiración diafragmática y controlada. Las técnicas de respiración controlada disminuyen el trabajo respiratorio y optimizan la ventilación, así ayudando a conservar energía y aliviar la disnea. Monitorizar signos vitales con énfasis en frecuencia respiratoria y saturación. Las alteraciones hemodinámicas y la desaturación nos pueden indicar la exacerbación o la progresión de la enfermedad. Con el monitoreo continuo podemos ayudar a intervenir de una manera temprana. Promover periodos de descanso y evitar esfuerzos innecesarios. La fatiga crónica es común en fibrosis pulmonar, el cual esto, al conservar energía, previene el agotamiento y mejora la tolerancia al ejercicio. Fomentar una alimentación rica en proteínas y calorías. El desgaste energético respiratorio incrementado requiere una nutrición adecuada para mantener la masa muscular y la inmunidad. Evaluar la ansiedad y brindar apoyo emocional. La disnea crónica también puede generar ansiedad y angustia, lo cual exacerba la dificultad respiratoria. También el apoyo psicológico puede ayudar a la mejora de la adherencia al tratamiento. En el caso clínico de fibrosis pulmonar, tenemos a un paciente masculino de 67 años de edad que es ingresado al servicio de emergencia por presentar disnea en reposo. El paciente refiere que desde aproximadamente 3 meses comenzó a presentar dificultad para respirar mientras realizaba esfuerzos moderados como caminar distancias cortas o subir escaleras. Su esposa refiere antecedentes. El paciente es un exfumador hace 2 años y menciona que trabajaba como minero, el cual estuvo a una exposición crónica del polvo de sílice. Presenta pérdida de apetito y también que ha perdido 6 kilogramos en los últimos 3 meses. También refiere que hace 2 días el paciente presentó fiebre baja y mencionó sentir opresión en el pecho como ser un dolor torácico. Durante la valoración física se observa disnea en reposo, tos seca, sin expectoración. También presenta hace 3 meses hipoxia. En la ocultación de sonidos crepitantes finos en ambos pulmones, con signos vitales de frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, una saturación del 80%, una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto. También se observa
diaforético y refiere sentir debilidad y fatiga al estar acostado. El doctor pide una tomografía computarizada, también una radiografía de tórax y laboratorio. En los laboratorios se observan el hemograma y la gasometría. Se diagnostica fibrosis pulmonar secundaria. En el laboratorio tenemos la hemoglobina de 14.5 gramos sobre decilitro y los leucocitos de 14.000. En los neutrófilos un 85%. En la presión arterial de oxígeno tenemos 55 milímetros de mercurio, una saturación del 80%. En la valoración tenemos los datos subjetivos como ser: el paciente refiere que presenta dificultad para respirar al realizar esfuerzos moderados como ser caminar o subir escaleras. También sensación de opresión en el pecho, pérdida de apetito y debilidad y fatiga al estar acostado. En los datos objetivos tenemos tos seca sin expectoración, también hipoxia, sonidos crepitantes en ambos pulmones, diaforesis, una frecuencia respiratoria del 25 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto y una saturación del 80%. En los datos actuales tenemos disnea en reposo, hipoxia, tos seca persistente, también una saturación baja de oxígeno, frecuencia cardíaca y respiratoria elevada, también fatiga al acostarse, fiebre baja, resultados de laboratorio, el cual se encuentran alterados. En los antecedentes tenemos fibrosis pulmonar secundaria y también que es un exfumador desde hace 2 años y trabaja como minero en exposición crónica al polvo del sílice. En los diagnósticos enfermeros tomamos el dominio 2, que es actividad y reposo, la clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares. En la etiqueta el patrón respiratorio ineficaz, que tiene como definición que es la dificultad para mantener una ventilación adecuada durante la inspiración o la expiración. En el factor relacionado tendríamos carga de fatiga excesiva. En la formulación del diagnóstico tenemos el patrón respiratorio ineficaz relacionado con la carga de fatiga excesiva manifestado por disnea, hipoxia, taquipnea, alteración del ritmo respiratorio. En los resultados no tenemos el dominio de salud fisiológica 2, la clase cardiopulmonar E y la etiqueta función respiratoria, que como definición tendríamos movimiento del aire hacia adentro y fuera de los pulmones e intercambio alveolar de dióxido de carbono y oxígeno. En los indicadores tenemos la frecuencia respiratoria, que en puntuación diana tendríamos de mantener a 3, aumentar a 5 y evaluar a 5. En la saturación de oxígeno tendríamos mantener a 3, aumentar a 4 y evaluar a 4. En los ruidos respiratorios ocultados tendríamos en mantener a 3, aumentar a 4 y evaluar a 4. En la disnea, mantener a 3, aumentar a 5 y evaluar a 4. En la tos tendríamos mantener a 2, aumentar a 4 y evaluar a 3. En la puntuación global tenemos mantener a 3, aumentar a 5 y evaluar a 4. En las intervenciones tenemos el dominio 2, fisiológico complejo, y en la intervención 1 tendríamos la oxigenoterapia, el cual sería verificar la prescripción de oxigenoterapia antes de la administración según esté indicado. También tendríamos mantener la permeabilidad de las vías respiratorias, también monitorizar el esfuerzo respiratorio, el color de la piel y el nivel de la incontingencia.
También monitorizar el flujo de oxígeno en litros, colocar en posición que permita una respiración óptima, por ejemplo, en posición alta o semi-Fowler. También monitorizar la eficacia de la oxigenoterapia, como ser la pulsiosimetría o la gasometría arterial. En la evaluación se logra mejorar la función respiratoria de moderado a leve con las actividades de enfermería, así observando la evolución en los próximos días.